la vida me cambió y realmente la vida me sentó. Mira, imposible no llorar. Yo siento que yo nací para emprender y no puede ser que por mi condición tenga que cerrar, no es justo. Y esa palabra todavía me golpea mucho. En el 2023 perdí mi proyecto de vivienda. Quiero pensar que no están perdidos y que en algún momento Dios y la vida me los va a devolver o me los va a recompensar. Ser mamá para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y pues por último, nuevamente a todos esos emprendedores, con toda que nosotros podemos. Estefanía es mamá, diseñadora, emprendedora y también una mujer que ha enfrentado retos enormes con una fuerza admirable. Aunque su cuerpo a veces le pide pausa, su alma sigue firme, decidida y valiente. Hoy quiere compartir su historia, no desde el dolor, sino desde la esperanza. Porque cuando una mujer elige no rendirse, se convierte en una inspiración. Bienvenidas a un nuevo episodio de Emprendedoras en Pañales. Como siempre, antes de presentarte nuestra invitada del día de hoy, quiero llevarte a que puedas suscribirte, darle like, comentar para que juntas podamos crecer. Y ahora sí, quiero presentarte nuestra invitada del día de hoy, una mujer fuerte, valiente, pero sobre todo guerrera. Ella es administradora de empresas, diseñadora de modas, y a quien le doy la bienvenida en este momento a Emprendedoras en Pañales, a Estefanía Giraldo. Estefanía, bienvenida a Emprendedoras en Pañales, ¿cómo estás? Hola Liz, muy bien, muchísimas gracias por este espacio. Me causó mucha curiosidad cuando leí el mensaje en Instagram donde decía: voy a cerrar mi emprendimiento y quiero estar en tu podcast. Y yo, wow, de verdad, muchísimas gracias por pensar en mí y en Emprendedoras en Pañales para contar hoy tu historia. ¿Qué tal si comenzamos conociéndote un poco más? ¿Quién Claro. es Estefanía? Bueno Liz, Estefanía es una chica, yo pienso que la palabra que más me identifica en ese momento es una guerrera. Una emprendedora, soñadora, mamá. Y bueno, esa soy yo, una persona con ganas cada día de aprender mucho. Bueno, ¿qué tal si comenzamos con esa niñez? ¿Qué tal esa niñez? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Con quién creciste? ¿Cómo era Estefanía de niña? Bueno, yo crecí alrededor de una familia muy empresaria, muy emprendedora. Okay. La mayoría de mi familia es empresaria, desde mis abuelos, mi madre, como la familia primaria, sí, son empresarios. Ok. Y pues por ende, por esa misma rama me fui yendo. Amo literalmente emprender, todo lo que tiene que ver con marketing, ventas, o sea, todo me encanta. Y pues bueno, yo empecé desde muy joven con diferentes emprendimientos, porque Okay. ahí estaba en la universidad, mi profesión, soy diseñadora de modas por profesión, pero desde muy chiquita me capacitaba para hacer pues como manualidades, hice muchos cursos con globos, sé trabajar infinidad de manualidades, ¿sí? O sea, la idea era O sea, no que tú perder eras tiempo. la niña que organizaba las fiestas. Sí, yo era la niña ¿La de los de las cumpleaños? Sí, en el colegio me buscaban, Estefanía, vamos a hacer esto, y de una. En la universidad fue lo mismo, pero en la universidad sí ya pues me tenía que enfocar como en mi carrera. Y yo tenía claro, yo voy a estudiar diseño de modas, pero no porque quiero ir a una pasarela, sino porque yo quiero como traer la moda Okay. de una manera diferente, que no fuera solo ropa. Entonces yo empecé como que, bueno, vamos a darle un manejo diferente a mi carrera. Entonces sí, como que cada que tenía una clase le decía al profesor, profe, es que yo quiero una empresa que sea de organización de eventos. Okay. Entonces la textura de esta tela, ¿cómo le puedo dar un manejo si yo voy a hacer un mueble de una? O sea, empecé como O sea, a llevármelo por siempre otro te lado. visionaste en lo que querías, o sea, tenías muy claro el modelo de negocio que tú querías. Correcto, sí, siempre dije que era organización de eventos. Y entonces estudiaste, terminaste tu carrera, ¿y qué pasó? Terminé mi carrera y empecé a capacitarme más de diferentes maneras, con el fin de pues volverme profesional para poder brindar un excelente servicio. Okay. ¿Ya?
Y ahí ya empecé a tocar puertas, empresas que ya eran muy reconocidas aquí en Cali, entonces cada que ellos decían vamos a hacer un curso, yo estaba ahí de primera y así poco a poco fui creciendo. Pero entonces saliste de tu carrera y comenzaste de una tu emprendimiento o te empleaste. No, como todos y como todo emprendedor, pues se necesita un capital. Ok. Y yo en ese momento pues no tenía ni la historia crediticia como para decirle a un banco présteme, ni tenía la familia como para decirle, no sé, a mis padres o a mis tíos présteme, que yo sé que si lo hubiese hecho, no dudo en de que me hayan dicho no, pero ese no era lo que yo quería. O sea, yo quería como que coger un capital. Entonces, pues el pensar de muchos emprendedores, que yo digo que es el peor error en este momento, es me voy a emplear, voy a coger un capital y cuando ya lo tenga, pues empiezo mi emprendimiento. ¿Por qué dices que es el peor error? Porque es que eso hace que uno se pierda un poquito del foco de lo que tú quieres, ¿sí? Entonces yo pienso que como es difícil, no es fácil, emprender no es nada fácil, y más cuando quieres hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, si tú contratas a alguien, pues tú deseas brindarle lo mejor a ese empleado. Si tú quieres comprar inmobiliaria, pues tú quieres comprar la mejor inmobiliaria. Entonces, cuando uno hace como el tema de que voy a coger un capital, pues la vida como que te va encarrilando por otro lado, y si realmente Dios y la vida te quieren ahí, pues no va a ser como una, digamos, una distracción, pero sí te va a impedir un poquito llegar a esa meta que uno quiere. Entonces, ¿cuál fue ese primer empleo que dijiste, aquí es donde yo me voy a capitalizar para poder comenzar mi empresa? Trabajé como asesora de seguros. Estuve 3 años en ella y ganaba muy bien. O sea, usted dijo, aquí es el lugar del capital. Comisionaba excelente. Y yo dije, no, pues aquí es. Pero ¿qué pasaba? Que yo decía, si me dan la oportunidad de estudiar, porque siento que estudiar es importante, siento que capacitarse es sumamente importante para poder crecer. Eso fue lo que empezó como a aburrirme. ¿Por qué? Porque yo decía, yo que ganando un buen dinero, si no puedo estudiar, si no puedo emprender, porque los horarios también eran pues extremadamente largos, o sea, mis horarios eran de 10 de la mañana a 10 de la noche muchas veces, entonces yo decía, o sea, ¿en qué momento voy a emprender? Era muy difícil y trabajaba de lunes a lunes. Entonces yo dije, no, voy a tratar de reunir lo que más pueda y cuando ya renuncie, pues monto mi emprendimiento como debe de ser. Y así lo hice. Trabajé con ellos alrededor de 3 años y medio más o menos. Pedí auxilio, por supuesto, para poder entrar a la universidad y terminar otra carrera profesional, que es administración de empresas. Me lo negaron y apenas me llegó el correo de negación, dije, bueno, jefe, yo me voy, muchas gracias. Yo me voy, pero no quiero ser la típica joven que empieza a ganar dinero y entonces, no, pues aquí me quedo porque ya tengo el dinero y pues como para qué me voy a ir. O sea, mi objetivo no era ser empleada, sino ser emprendedora. Entonces dije, no, jefe, muchas gracias, tú sabes cuáles son mis sueños, mis metas, eso se lo preguntan cuando lo entrevistan, entonces pues me voy, muchas gracias. ¿De una saliste a buscar ese sueño que era tu empresa? Sí, salí inmediatamente. Obviamente cuando salí tenía 1000 ideas en la cabeza, o sea, tenía el proyecto claro, pero cuando se dice organización de eventos, pues tú puedes abarcar muchísimas cosas. Un sinfín de cosas, exacto. Entonces yo decía como que bueno, me voy por el tema de infantil, corporativo, bodas, y empecé a descartar. Definitivamente las bodas no es lo mío. Entonces dije, no. ¿Por qué? ¿Por qué no es lo tuyo? ¿Por qué no lo pensaste como lo tuyo? Mira, porque yo siento que, bueno, todos los eventos se hace con el fin de coleccionar un momento, ¿sí? Y yo pienso que las bodas no es solo como decorar y como que prestar un servicio de comida, decoración y celebración y ya. No, yo siento que ese es el día más importante de la mujer. Sí, total. Entonces, para eso sí se necesita capacitarse, sí necesitan estudiar, saber bien qué es una logística, ¿ya? Sentarte con la novia todo el tiempo. Yo les decía, cuando se trata de bodas, literal uno se tiene que convertir en la mejor amiga de la persona que se va a casar, porque hasta la más mínima flor tiene un significado.
Entonces yo dije, no, la boda... Sentías que era muchísima responsabilidad. Más que responsabilidad, era que no era lo que yo buscaba. No te conectaba. No me conectaba. Ok. Entonces yo decía, fantástico, y admiro los colegas que lo hacen. Me encantan cuando veo bodas, pero yo decía, no me veo ahí. Me gustaba más lo infantil y lo corporativo. Ok. Entonces lo que empecé fue como a decir, bueno, este no, este sí. Ahí, como hablamos desde un principio, pues se puede abarcar a mucho, ¿ya? Entonces, bueno, si son eventos, ¿de qué tipo? ¿Qué público vamos a escoger? Entonces empezamos como a hacer ese checklist de que sí, que no, y así mismo. ¿Por cuál te enfocaste? Mira, es que la vida es muy curiosa. Yo empecé y amo las fiestas infantiles. Ok. Y por ahí empecé. Pero la vida me llevó por un pequeño tiempo a organización de eventos, se le llaman privados, eran fiestas de electrónica. Ok. Es un ambiente de respetar y no, como mamá no me veía ahí por muchas razones. Entonces, pues poco a poco me fui retirando, pero esas personas son clientes en este momento para los cumpleaños de la mamá, para una cena familiar, que llegó Navidad, Estefanía, ¿qué me puedes ofrecer para Navidad? Ellos ya me empezaron a ver con otra manera de cómo yo puedo les ayudar con mis servicios. Y así poco a poco me fui encarrilando y ya actualmente nos fuimos por todo lo corporativo. Wow. Pero entonces ya me dices aquí, no me veía como mamá. ¿En qué momento llega tu hijo? Porque hablamos de terminar la universidad, de que entraste a trabajar en los seguros y ya tu emprendimiento, pero ¿en qué momento te conviertes en mamá? Bueno, pues mira, por un tema de salud siempre me negaron la posibilidad de ser mamá. Okay. Entonces, pues yo no me cuidaba. Lo único, pues... O sea, te decían que no podías tener hijos. No, las posibilidades de tener hijos eran muy bajitas. Okay. Entonces, era un tema que no me preocupaba. ¿No anhelabas tampoco con ser mamá? No es que no lo anhelaba, pero yo decía, pues si Dios me lo manda, bienvenido. Si no, pues de pronto Dios quiere que yo viaje por el mundo y voy a estar, y ese era mi pensamiento. Entonces, no era algo que me trasnochaba. Listo. Yo creo que quizás porque estaba muy joven, ¿sabes? Entonces, pues uno joven como que no hay necesidad. Pero ya cuando pues fue pasando los años y uno empieza como a coger un grado de madurez diferentes, pues ahí uno sí dice como que, venga, esto es en serio, no voy a tener hijos, de verdad lo quiero, de verdad no me duele, de verdad me molesta, de verdad. Y cuando renuncié a la empresa y empecé con el emprendimiento, a los pocos meses, pues como te digo, yo ganaba muy bien. Entonces, pues como toda mujer vanidosa, me hice una cirugía estética y quedé embarazada. Oiga, yo he escuchado que eso parece que fuera un imán para que las mujeres que se operan queden embarazadas. No sé si es que durante les aplican algún medicamento o pasa algo en el cuerpo, que oiga, sí he escuchado mucho esa historia. Embarazada y yo no lo podía creer. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo ¿No contabas en el momento con el apoyo del papá del niño? Sí, okay. Sí, estaba con el papá del niño, pero pues digamos que yo decía, emprendiendo. Sí, de pronto si hubiese sido cuando estabas empleada, que tú decías como cuento con un sueldo fijo y sé que me gano esto y sé que puedo contar con esto y me puedo mover así, Claro. pero emprendiendo no, porque en el camino del emprendimiento tú te encuentras con piedras buenas, malas, pierdes ganas, son muchas cosas. Entonces yo decía, con un bebé no se me va a hacer imposible, pero sí tengo que pensar diferente, ¿sí? Con más calma y empezar a tomar otras decisiones. Entonces quedé embarazadita, empecé con pues, mi embarazo fantástico, la mejor experiencia que una mujer sin duda puede vivir. Y no empecé inmediatamente con la organización de eventos, sino que lo que hice fue empezar a alquilar inmobiliario. Okay. Entonces yo lo que hice que con ese capital compré algunas cosas y eso lo empecé a alquilar. Entonces yo ya mantenía en casa porque pues obviamente tuve un embarazo de alto riesgo, entonces no podía salir mucho, entonces yo no, pero igual, o sea, nunca me he quedado quieta, ¿sí? Yo
trato en lo posible de hacer algo para sentirme bien conmigo misma. Entonces empecé a alquilar y así fue pues mientras Martín crecía. Y ya como al año y medio, las mismas personas que yo le alquilaba también se convirtieron en clientas mías. Porque yo era de las que compartía la idea, no, porque no alquilas esto y haces esto y entonces ponga las bombas así y entonces... Y entonces, ¿por qué no me organizas el exacto, evento? me decía, vení, pero O sea, vos, ¿por qué no me lo haces? Y yo, pues sí, si quieres sí, yo te lo puedo hacer. claro. Entonces yo era cero egoísta, eso sí, cero egoísta. No sé qué darte pasabocas y siempre dan las papas con salsa. Ve, ¿y qué tal si le echas a la salsa, no sé, un poquito de picante a ver qué tal? Y yo empezaba como, fuera de que tengo una maestra en la cocina que es mi mamá, entonces yo, mamá, es que no quiero la típica salsa, ¿qué puedo hacer? Y ella misma todavía, voy a hacer tal cosa. Y entonces así mismo yo le decía a las personas, no, mira, ¿qué tal si haces esto? Mira que hoy unas tostaditas hermosas en tal lugar, ¿qué tal si las compras? Y así mismo se fue dando las cosas y ya me fui encarrilando por lo que inicialmente quería. ¿De dónde surge el nombre de tu emprendimiento? El nombre de mi emprendimiento surgió como con varias ideas que tenía. Inicialmente nosotros queríamos un bar café enfocado al público de recursos humanos. ¿Por qué? Porque vimos la necesidad de que muchas empresas empezaron como a reducir temas de costos y demás. Entonces ya para el Día del Niño, por ejemplo, pues se les hacía más fácil ir a tiendas que ya lo están sacando todo. Entonces aquí está la bolsa bonito, unas bananas diferentes, las empacaban y ese era el detalle. Entonces lo hicimos con el objetivo de abrir un bar café atrayendo este público de recursos humanos y ahí lo que vamos a hacer es como darle la experiencia diferente a recursos humanos, ¿sí? O sea, vamos a planear qué quieres tú en detalles para la empresa, pero de una manera diferente, que no sea ir, comprar, empacar y como lo común, ¿sí? Ahí nosotros pues le damos la opción de personalizarlo, entonces listo, danos tu logo de la empresa. Siento que es importante, hoy soy muy compartidaria de los mensajes positivos y más cuando se trata de empresas, entonces yo soy la que, bueno, son niños, pero démosle un mensaje que los ayude a crecer personalmente. Entonces lo hicimos así, dimos muchas vueltas, al principio llamamos dulce decoración, pero dulce sonaba como a repostería, entonces bueno, eso ha sido varias ideas, como te digo, y a la final dijimos, nos quedamos con dulce decoración y café, mientras definimos definitivamente cómo lo podemos llamar y que nos amarre a todo lo que nosotros estamos buscando. Bueno, hablabas y nos contabas anteriormente que en este momento eres emprendedora, pero también eres empleada. ¿Qué pasa y en qué momento decides buscar de nuevo ese empleo? Porque estábamos hablando de que allí tienes tu bebé y te dedicas 100% como a tu emprendimiento. ¿En qué momento dices, no, yo definitivamente quiero volver a emplearme? Bueno, mi emprendimiento, como te dije, inicialmente empezamos alquilando inmobiliaria. Sí. Yo ahí empecé con el tema de organizar eventos, pero yo veía que había un pequeño espacio, ¿no? Porque los eventos normalmente son los fines de semana. Entonces yo decía, bueno, sí, entre semana uno está volteando que comprando algo, que voy a ir ando el proveedor a ver la inmobiliaria, que necesito ver el salón, pero aún así yo sentía, me queda tiempo, ¿sí? Entonces, como te digo, yo era de las que no perdía tiempo. y dije, pues nada, me voy a buscar un trabajo donde yo pueda trabajar de lunes a viernes, que yo le puedo dar el manejo a mi horario, que no perjudique ni mis funciones como empleadas, porque pues también Claro. por respeto, y que yo pueda pues como continuar por aquí. Mi emprendimiento ya estaba pues en un nivel donde ya tenía 2 personas que me ayudaban, entonces se me hacía más fácil y en ese momento me separé y pues tú sabes que una separación implica lastimosamente temas económicos y demás y dije pues me tocó nuevamente irme para una empresa y ahí ya tomé la decisión de entrar nuevamente como empleada. Entonces ahí fue donde decidiste y ingresaste al sector salud. Ingresé al sector salud, bueno, sigo aprendiendo muchísimas cosas. Es un sector que, wow, es de admirar y
y de respetar 100%, porque todos los días uno se encuentra con unas cosas que uno dice, Dios mío. Y ahí estoy hace 3 años, estoy en el sector salud. Mientras estábamos hablando antes de comenzar esta entrevista, me decías que ya hay varias personas que te han buscado en ocasiones anteriores para contar tu historia, porque años anteriores pues pasó algo fuerte en tu vida que toda la gente decía, tienes que contarlo. Sí. Contemos un poquito de qué sucedió en ese momento. Bueno, voy a tocar un poco la infancia. Yo alrededor de los 5 o 6 años empecé con, no sé si llamarlo patología, o con unos síntomas pues que no estaban bien, y me quejaba mucho con dolores de cabeza. Okay. Constantemente me estorbaba el ruido, me estorbaba las luces fuertes, me estorbaba muchas cosas. Mi mamá también es del sector salud, toda la vida ha estado en el sector salud, y por un amigo de ella le dijo, ven, hagámosle como un examen a la niña porque no es normal que ella se queje tanto de dolores de cabeza. Efectivamente me hicieron un TAP en su momento y me encontraron una malformación vascular. Voy a utilizar palabras coloquiales como para que entiendan. Una claro. Malformación vascular es como que se reventó una pequeña venita del cerebro. Okay. Entonces, eso estamos hablando que pasó a los 5 años. Correcto, Okay. A los 5 años me hicieron una embolización, que es como un examen quirúrgico para validar pues cuál era la gravedad del tema. Sí, gracias a Dios hicieron una pequeña embolización ya. Y pues lastimosamente uno queda con secuelas de todo lo vivido, uno queda con secuelas. Pues mis secuelas eran los dolores de cabeza todo el tiempo. Que decían normalmente que podía ser que una migraña. Ya lo manejábamos como migraña severa. Pero entonces, ¿cómo eran estos episodios de dolor de cabeza? O sea, ¿que te tiraban a la cama o te tocaba aislarte? ¿O cómo eran los episodios que te daban de dolor de cabeza? Porque a veces, pues, por lo menos normalmente a mí no me duele la cabeza y yo lo identifico es cuando voy a entrar a mis días, a nuestros días de las mujeres, yo digo, me va a llegar, es porque me dolió un poquito la cabeza. Pero ¿cómo eran de pronto los episodios que tú vivías o vives de dolor de cabeza que tú dices, no, aquí es algo que no es normal? Mira, era siempre, era viendo clases, era leyendo un libro, era jugando fútbol, me encanta el fútbol, entonces era todo el tiempo. Wow. Y lo peor es que pues soy de carácter fuerte, entonces yo como que por quererlo aguantar y por ser o dármelas de fuerte, pues me daba era mal genio, porque era dolor de cabeza y tenía el dolor de cabeza y medio pasaba algo, entonces me daba mal genio, entonces pues peor. Claro. Y con eso pues traté como darle un manejo. En el momento me dieron anticoagulantes, luego pasamos a otro medicamento, pero realmente no existía un medicamento que yo dijera, me lo tomo y me lo quita. La única sería, ya por supuesto había momentos que me tocaba ir a urgencias y que me colocaran endovenoso, era lo único que me calmaba el dolor. Y ya en la adolescencia pues, como te digo, con los años, la migraña severa fue evolucionando de una manera diferente. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de entrar a un tema de parestesia en las piernas. Hasta ese punto de frenarme un poco en la vida, porque ya empezaron convulsiones. Antes de que entremos a esa parte que es principalmente tu historia la que nos tiene aquí, pero sé que esta parte que vamos a empezar a tocar es de pronto la que más quieres hablar, porque aquí es donde vamos a identificar esa palabra que Estefanía nos decía al principio, y es que ella es una guerrera. Y ahora vamos a conocer mucho más por qué esa palabra se hace más fuerte y de verdad te caracteriza totalmente. Y era que tú nos decías pues como que empiezas con cada una de estas cosas, pero tu emprendimiento, y eres una mujer que siempre le ha gustado estar en movimiento, que hago una cosa y hago otra, y una vez tu mamá te dijo como, debes de parar.
Correcto. ¿Qué pasó ahí? Sé que como a mí esta historia nos tiene impactados, pero en este momento quiero pedirte un favor muy especial y es que puedas suscribirte, darle like, comentar para que estas historias que estamos escuchando hoy cada vez sean más fuertes y podamos llegar a más emprendedores. ¿Quieres apoyarme en eso? Así que en este momento te invito a suscribirte y si ya lo hiciste, a seguir con este episodio. Mira, el empleo que tengo es muy demandante y más en estos momentos con todo lo que está pasando en el país, ¿sí? La carga de estrés era muy alta y en el 2023 yo viví muchos sucesos emocionales muy fuertes. Que ahí nos contaste como algo. Correcto. Si quieres contarlo está bien y si no pasamos. Sí, en el 2023 yo perdí, mira, yo pienso que uno cuando está joven, uno se hace, o lo ideal es hacerse un proyecto de vida, ¿cierto? Okay. Entonces, si yo traigo y lo tengo todavía, ese proyecto de vida que en su momento en los colegios como que lo obligaban a hacerlo y que muchos lo hacían como por hacer, como por cumplir, yo realmente lo tomé muy personal, Okay. ya. Entonces, todavía lo tengo, como te digo, ya está amarillo, pero lo tengo. Pero ahí está. Exacto. Plasmado. Plasmado. Entonces, mi proyecto de vida era desde la edad y lo que iba a cumplir, ¿ya? Entonces yo decía siempre, yo tengo que comprar casa a los 26, 27 años, siempre teniendo claro los valores que me enseñó mi familia y que yo lo iba a hacer trabajando. Bajo tu esfuerzo, bajo tu dedicación, sí. O sea, bajo lo que tú te ganaras y era por tu mérito que la ibas a tener. Y se me dio la oportunidad de comprar un proyecto de vivienda en el 2021. Okay. Me lo entregaban en el 2022 y fui afectada con el tema de mi casa ya. O sea, cuando llegó nuestro actual presidente hubo cambios y fui afectada con el tema de mi casa ya. En el 2023 perdí mi proyecto de vivienda, que era el proyecto más grande que estaba en mi libro, ¿sí? O sea, ¿alcanzaste a dar algún dinero? Sí, di 24 millones de pesos, de los cuales, no sé, quiero pensar que no están perdidos y que en algún momento Dios y la vida me los va a devolver o me los va a recompensar. ¿Por qué se pierden? O sea, porque lo que tú acabas de mencionar, pues uno dice, se escucha mucho, es algo seguro y normalmente cuando uno sí. va pues a una inmobiliaria hay como unos seguros, hay como algo que te dicen, como una trayectoria. ¿Por qué se pierde? Mira, todo empezó en el 2021, como te digo, uno normalmente pues da una cuota inicial. Okay. ¿Sí? En tu caso fueron 24 millones de pesos. No, en mi caso fue 1 millón y pico, 2 millones, no me acuerdo, y quedaron cotas. Esas cotas se pagan durante 2 años. Nuestro actual gobierno se posicionó en agosto del 2022 y la primera noticia que él sacó a luz pública era que no habían subsidios y a nosotros ya nos iban a entregar la casa. O sea, él se posicionó en agosto y a nosotros nos entregaban la casa en diciembre. Claro, los que teníamos ya el proyecto ahí, estábamos como locos mirando qué hacer. Y a mí lastimosamente me golpeó en ese momento 2 cosas: ser empleada del sector salud y el subsidio de vivienda. Entonces yo me acerqué a la inmobiliaria, les dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces me dijeron, mira, la única para tú no perder el proyecto es que te consigas el dinero y continuar con la negociación. Hice un crédito, iba a ir a pagar el valor del subsidio, que en ese momento eran 18 o 20 millones de pesos. Llegué a la inmobiliaria y les dije, mira, ya tengo el valor del subsidio, listo, ya lo voy a pagar. Y continuamos con la negociación y me dicen, doña Estefanía, antes de pagar el valor del subsidio, le aconsejo que se acerque al banco. Yo, pero Dios mío, se supone que lo único que me estaba reteniendo para continuar con el proyecto era lo del subsidio. ¿Ahora qué pasa? Y me dicen, lo mejor es que te acerques al banco y que ellos mismos te lo expliquen. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Me acerqué al banco con quien hice el crédito en su momento y me dijeron que por decisiones internas
mi crédito había entrado a un preestudio nuevamente cuando ya estaba aprobado y que me daban respuesta en 2 meses. Y yo, pero mi casa me la entregan ya, o sea, es que ya, ¿qué hago? O sea, no alcanzo ya a meter más papeles para otro banco. No, ese día, mira, yo me enojé tanto, yo empecé, pero yo siento que era el desespero de todo, porque yo quería o quiero darle una estabilidad a mi hijo. Yo solo pensaba en mi hijo, en ese momento vivía con mis padres, entonces decía, yo ya quiero salir de la casa de mis padres, quiero hacer mi vida. Y no, me enojé demasiado, empecé a decir de todo en ese banco y ya salió el gerente y me dijo, venga, hablemos. Y me dijo, cuéntame, ¿qué haces? Y yo decía, pero, o sea, estoy con tremendo problema y tú quieres saber de mi vida. Y me decía, creo que es necesario. Él le dijo, ok, yo soy empleada, trabajo en el sector salud, soy también independiente, mi empresa está pues legalizada, entonces yo aparezco en el sistema como independiente y como empleada, entonces pues tengo las dos, pero ¿por qué va al caso la pregunta? Entonces me dijo, lastimosamente, si has escuchado las noticias, el presidente habla mucho de una reforma de la salud y no sabemos si las EPS se vayan a acabar. Por tal motivo los bancos empezaron a blindarse y hay que esperar que nuevamente entre en estudio tu crédito. Mira, yo me sentía desilusionada de mi país. Yo en ese momento quería salir corriendo. Y ahí yo dije, bueno, no hay nada que hacer. Me acerqué nuevamente a la inmobiliaria, les dije, mira, está pasando esto, el banco me acaba de decir esto, tú muy bien me lo dijiste, acércate y que te lo expliquen. Ya, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, no, ya, en pocas palabras, te toca pelear con el gobierno porque de parte de nosotros no hay nada que hacer. Y yo, venga, y si miramos otro proyecto, yo le sigo dando cuota inicial. Les di 1000 opciones y la inmobiliaria dijo que no, y que no, y que no, y que no, y se pegaron del no, y ya dicen que fue que desistí del proyecto, pero realmente yo no desistí. Claro, no te dejaron alternativas, Exacto, ellos es no que te no había brindaron nada. ninguna solución. Exacto. Y muchas personas del sector salud pasaron por lo mismo. La diferencia es que como eran con inmobiliarias un poco más reconocidas, ellas sí les pudieron dar como una solución, ¿sí? Entonces, no, una fue lo que acabo de mencionar, como que miremos un proyecto A. El tema es de que el 2023 para mí fue caótico desde mi proyecto de vivienda, temas personales, el estrés del trabajo, de lo que podía pasar, de lo que no podía pasar, de que si me iba a quedar sin empleo. Y bueno, y mi emprendimiento, yo tengo empleados y entonces tú sabes que cuando uno es empleado y es emprendedor y a veces en el emprendimiento como que perdí por X o Y negocio, pues te da la mano y tú no le quedas más al empleado y entonces... Que a veces es algo que pasa mucho con el emprendedor, que incluso uno en muchos momentos sacrifica su sueldo. Exacto. Por cumplirle a un empleado. Exacto. Porque uno dice, uno sabe que hay una responsabilidad y que esta persona está trabajando contando de que en su quincena, sea el 15 sí. o sea el 30, está contando con un dinero. Exacto. Y que hay de pronto una familia detrás que también está esperando, entonces uno siente esa responsabilidad que yo sé que muchísimos emprendedores que nos están viendo en este momento se identifican en decir, muchos momentos hemos dejado de pagarnos nosotros para poderle pagar a nuestros empleados. Claro, además porque nosotros de verdad vivimos agradecidos con las personas que nos ayudan a crecer y que no se vuelva emprendimiento sino ya empresa, entonces uno pues con mayor razón se siente en la obligación de hacer las cosas correctamente. Entonces ese año súper difícil. No, fue pesadísimo, el 2023 para mí fue un terremoto. Entonces tu mamá te dice... Mi mamá empezó, claro, era el estrés, y entonces empecé a coger más eventos porque sí, hay momentos que yo digo voy a coger este mes solamente tantos eventos. Okay. Y no voy a asumir más para hacer las cosas bien, ¿sí? Porque sé que tengo 2 funciones, soy empleada y soy emprendedora, entonces... Y aparte eres mamá, y aparte esposa. soy mamá, esposa, hija, entonces yo, pues obviamente, pero aún así mi mamá siempre me decía, necesito que pares, me preocupas porque te veo corriendo todo el tiempo, o sea, habían días que no dormía. Entonces ella me decía, me preocupas porque no duermes, me preocupas y ni esos dolores de cabeza. Entonces yo ya le daba el manejo, o eso era lo que yo creía. Entonces no, hoy me duele mucho la cabeza, pues ya no iba a urgencias, sino que iba a la droguería y entonces inyécteme lo que sea y entonces ya me calmaban el dolor y seguía y seguía y seguía y seguía. Y nada, ya el año pasado, en el 2024, pues
la vida me cambió. Me dijiste una frase que me impactó mucho cuando estábamos hablando un poco de tu historia y tú me dijiste, mi mamá me dijo que parara y yo le dije, yo no puedo parar, pero me dijiste, pero la vida me paró. Exacto. O sea, yo no lo quise hacer, pero la vida se encargó de hacerme un stop y me tocó parar, y aquí es donde vamos a entrar a contar un poco de lo que estás viviendo y de por qué, vuelvo y resalto, esta palabra de guerrera se hace tan fuerte en tu vida. ¿Qué pasó en el 2024? Mira, imposible no llorar. No te preocupes, este es tu espacio, tómate tu tiempo, mejor dicho, o sea, siéntete como en tu casa. O sea, nos encanta de este podcast es que ustedes puedan sentirse libres de hacer, decir y saber que esto es un espacio seguro. Sí, de verdad que sí. Mira, el 2024, pues como te digo, el 2023 fue una carga emocional de muchas cosas. Y se me olvidó por completo de que yo me tenía que cuidar con la alimentación, con el deporte, con el estrés. En mayo del 2024 viví un suceso personal, murió alguien cercano y pues nada, yo acompañaba a mi familia en ese momento. Me acuerdo que para esos días estaba el Día de la Madre, estábamos celebrando el Día de la Madre y yo ya venía presentándome presentaba agotamiento, pero pues el decir mío, como todo lo justificamos y creemos que está bien, entonces yo decía, no, simplemente estoy cansada porque no dormí bien, simplemente estoy cansada porque este fin de semana tuve 2 eventos y el lunes tuve que madrugar a trabajar, no, solamente estoy cansada, y el agotamiento fue avanzando. En mayo yo me acosté, yo le dije a mi familia como que me siento muy cansada, me voy a acostar un poquito, y me levantó un fuerte dolor de cabeza que nunca en la vida lo había sentido. Yo no podía ni abrir los ojos del dolor, yo sentía que la cabeza se me iba a estallar, o sea, era un dolor impresionante. En enero yo convulsioné estando en la oficina y en mayo ya estando en mi casa convulsioné nuevamente. Ahí me llevaron a urgencias, me hospitalizaron, empezaron a hacerme una serie de exámenes, me encontraron un pequeño meningioma, y de la manera en que convulsioné, pues te hacen más pruebas y ya me diagnosticaron epilepsia. Y ya, bueno, una enfermedad nueva en mi vida, una enfermedad que me ha enseñado muchas cosas. Aceptarla no fue fácil, pero ahí ya empezamos a darle un manejo, ¿sí? Empezamos con medicamentos, empecé un medicamento que es muy fuerte. Ese medicamento literal da mucho sueño, o sea, si me sentía cansada con ese medicamento me sentía el doble de cansada, entonces ya se me empezó a dificultar mis funciones como empresaria y como empleada y como mamá y como hija y como esposa. Y ahí fue que empecé a decir, Dios mío, aquí ya no está bien. Ahí ya empezamos como tratamientos, empezaron inmediatamente a darme neurología. Pero ahí, ¿qué síntomas tenías o qué sentías tú que pasaba? ¿O ya venías presentando lo que hablábamos anteriormente de que se te dificulta para caminar, que sientes hormigueos en las piernas? En ese momento solamente era agotamiento constante. Ok, simplemente era que te sentías sí, muy cansada todo el tiempo. Agotamiento. Me pasó algo en una capacitación en Bogotá que yo la vi normal, pero no era normal. Mira, en Bogotá fui a una capacitación precisamente de organización de eventos y recuerdo que ese día yo salí y salimos a tomarnos una cerveza. Yo no suelo tomar mucho, pero ese día dije, pues me voy a tomar un cóctel. Me tomé un cóctel, me tomé la mitad de una cerveza. Recuerdo que de donde tomamos hasta donde nos hospedamos, yo tenía muchas cosas en la cabeza. Recuerdo que hasta saqué un cuaderno y estaba dibujando, pues uno hace bocetos cuando va a hacer un evento. Yo hice el boceto, todo normal. Llegamos al apartamento y empecé, me oriné, en pocas palabras me oriné.
¿Y no te diste cuenta? No me di cuenta, no sentí Ok. nada. O sea, con la persona que estaba me miró y como que, o sea, ¿qué te pasa? Así como que... Y yo tampoco entendía. O sea, yo no sabía si estaba borracha, no, yo no sé qué pasó. O sea, yo me di cuenta, o sea, fue algo como inmediato. La persona pues obviamente me dijo, Tefa, ¿estás bien? Porque sí me dijo que estaba como pálida y yo estaba como, me acosté un rato y ya cuando me paré dije, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué me pasó esto? Ahorita entiendo que es que ya venía presintiendo cosas, pero que lo estaba, yo dije, no, de pronto el licor, de pronto estaba borracha. Sí, claro. De pronto me pasé de tragos, pero no estoy borracha porque no tengo guayao, no sentía nada. Pero fue un colapso de 20 minutos que pasó todo eso. Entonces él dice, porque yo no me acuerdo mucho, pero las personas que estaban conmigo me dijeron, después de pasar eso, tú misma fuiste, te bañaste, te acostaste, te cogías mucho la cabeza y movías mucho una mano. Como si fueran movimientos involuntarios y después te quedaste dormidita y ya cuando te levantaste dijo como que pasó y cuando ya nosotros te contamos, lo primero que hiciste fue ir a revisar si habías limpiado todo, o sea, fue algo rarísimo, rarísimo. Y ahí ya empezamos como con neurología, por supuesto acompañamiento de psiquiatría, psicología. Y ahí ya empezamos a mirar que algo estaba pasando. Ahí fue cuando convulsioné, eso fue mucho antes de mayo. Ajá. En mayo ya convulsioné, en mayo ya empezamos pues que efectivamente es epilepsia y que eso es uno de los síntomas o eso es una de las maneras de convulsionar cuando uno tiene epilepsia. Y empezamos con el tema del tratamiento para epilepsia. Pero ¿en qué momento llegan estos síntomas que hablábamos anteriormente, que igual nos mostrabas que compraste una moto hermosísima que esperamos hacer ahorita unos detalles para que ustedes la puedan conocer? Pero ¿en qué momento empiezas a decir que empiezas como a perder la movilidad en tus piernas? Cuando salí de hospitalización, Liz... ¿Estuviste cuánto tiempo hospitalizada? Casi 2 semanas que me hicieron muchos exámenes. Como para descartar, Como para para mirar, descartar, saber qué era lo que realmente te exacto. pasaba. Exacto, me hicieron muchos exámenes. Mira, cada que yo entro a urgencia, lo primero que miran es cómo está esa malformación vascular. O sea, me puede salir una gripa y lo primero que revisan es cómo está esa malformación vascular porque es algo que viene desde chiquita. Claro. Y lo más probable es que eso pues se puede desencadenar en otras cosas. Ahí ya me dijeron que era epilepsia y empecé el medicamento, un medicamento que se llama Leveracetam de 1000 cada 12 horas. Es un medicamento muy fuerte, es muy fuerte. Y empecé a sentir hormigueo en la planta de los pies, en los pies. Entonces empecé a consultar de manera externa con los médicos generales. Yo les decía, no, es que vengo presentando un hormigueo. Y ellos me decían, no, estés tranquila porque eso es un efecto adverso del medicamento, tienes que estar tranquila. Y yo, ok. Cuando no, ese hormigueo fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo. Ya era las piernas completas. Y ahí no, ya nuevamente consulté y no, venga, esto no es normal porque ya. Entonces me mandaron con el internista. El médico internista me dijo, ¿hace cuánto estás así? Y yo no, yo ya llevo casi 3 meses en esto y me dicen que es la pasta, pero me preocupa porque es que ya ya me está dificultando para la marcha diaria o para poderme mover, ¿sí? Y adicional a eso, el cansancio es constante. Entonces eran 2 cosas, yo decía, bueno, listo, sentadita puedo trabajar. No, a eso del mediodía, a las 3 de la tarde, yo necesito descansar. Okay. Entonces el internista me mandó 2 exámenes y me dijo, no es el medicamento, ya no puede ser el medicamento, hay que empezar a hacer más estudios, porque no puede ser que un medicamento para adaptarse a su cuerpo tome tanto tiempo. Okay. Empezamos exámenes nuevamente. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijeron esos exámenes? ¿A dónde llevaron? Mira, la mayoría de mis exámenes, gracias a Dios, han salido pues bien dentro de lo que cabe. Hasta el momento no hay una
patología que yo te pueda decir, Liz, tengo Dice, parestesia en mi cintura, glúteos y piernas debido al tumor en la cabeza o debido a la malformación vascular o debido a la epilepsia. No, porque no, pues estamos en ese proceso, ¿sí? Lo último que me dijo neurología era, pueda que la última convulsión que tuviste pues te afectó las piernas y esto ya es de manejo, esto ya es de terapia. Esto ya no es como que te vamos a dar el medicamento y va a pasar. No, lastimosamente no es así. Y ahí es donde ya empezó a golpearme un poquito emocionalmente este tema. Porque o sea, ha cambiado tu vida totalmente, porque ya incluso dices que de pronto al principio como que te suministraron una silla de ruedas, después caminador. ¿Cómo ha sido ese proceso de uno pasar a ser tan activo y Sí. no quedarse quieta? Porque te escucho y siento algo muy fuerte en mi corazón, porque creo que muchos emprendedores y también muchas mamás, no sé por qué a veces sentimos, creo que decías algo muy importante, y es que esa responsabilidad que nos traen nuestros hijos cargada de amor, no digo una responsabilidad mala, sino que ese Exacto. amor que nos lleva a ser mamás también nos lleva a pensar que si en algún momento faltamos o si ellos crecen queremos dejarles algo, ¿no? Como que si faltamos pues hay algo, y creo que esa responsabilidad y ese amor nos lleva a que parezcamos hormiguitas en que no parece que no podemos parar. Sí. Y estamos buscando una oportunidad, otra oportunidad, y hago aquí, hago allá. Entonces escucharte yo digo, Dios mío, o sea, semejante enseñanza que nos estás dejando, pero ¿cómo fue todo ese cambio y esa adaptación que has tenido? Mira, yo siento que ser mamá no se trata solo de una responsabilidad económica como muchos lo hablan. Ser mamá es tener una responsabilidad emocional, física, mental y económica, ¿sí? Okay. Y al principio fue muy duro, y más porque, pues, por supuesto, los doctores pues tienen su derecho de decir las cosas crudamente, porque es necesario para uno también aterrizar de lo que realmente puede suceder. El fisiatra empezó a hacerme pruebas. El primer examen que me tomaron de las piernas, que es de sensibilidad, no salió muy bien. Entonces, hubo un tiempo, y todavía lo tengo, es que hay días que me levanto así, todo el día. En esos días fue como una semana que literal era una tembladera en todo el cuerpo, y él me dijo, pues en estas condiciones sí que es cierto que puedes caminar, porque pues en el hormigueo por lo menos pues hay otras herramientas como un bastón, que es lo que tengo actualmente. En ese momento pues ni con el bastón, porque no me iba a hacer nada. Entonces me dijo, nada, vamos a empezar con el caminador y con terapias. Empecé con el caminador. Desde ahí ya es duro. O sea, una mujer que se levanta todos los días a las 5 o 6 de la mañana a dejar sus tareas hechas, además porque soy súper psicorrígida con el horario. O sea, si a mí me dicen a las 8 hay una cita, yo a las 7:45 ya estoy ahí. Entonces soy muy juiciosa con los horarios, y creo que ha sido el éxito de todo lo que hago. Pero yo me levantaba, y de verme que ya a las 10 o 11 el cuerpo como que se me intentaba apagar, yo decía, no puedo. Entonces ha sido una trayectoria muy dura, porque sentía que los médicos me estaban como diciendo, tienes que parar, tienes que hacerlo, y yo decía, no quería, en su momento no lo quería aceptar. Pasaron los meses. Por ley, pues después de 6 meses uno tiene que empezar un proceso de calificación, y esa palabra todavía me golpea mucho. Y no porque uno diga como que se te acabó el mundo, no, pero sí te afecta demasiado. O sea, ya cuando el fisiatra empezó, lo tenemos que hacer, el decirme ahora, no, espere, o sea, espere, pregúnteme cómo me siento, pregúntame qué quiero. Y en mi proyecto de vida no estaba esto. Ahí ya hubieron muchas motivaciones, ¿sí? Fundamental, primero yo.
Y de ahí pues por supuesto mi hijo es, yo digo que yo soy como la fuerza y mi hijo es el motor y mi familia es la inspiración. Entonces yo tenía una cajita de herramientas con la que yo tenía que trabajar de la mejor manera. Entonces, de la mano con el fisiatra, que ha sido una persona increíble en todo este proceso, empezamos, ok, ¿qué quieres hacer? Y yo, bueno, no sé, te contaba cuando nos conocimos que justo en ese momento había un evento que me parecía increíble en la ciudad, que era la COP16. Ajá. Yo quería ir, y yo quería ir y empeñada en que yo quería ir. En ese momento tenía cita con fisiatría, estaba incapacitada, no estaba de la mejor manera, realmente no lo estaba, porque pues mis piernas estaban más pesadas que antes, el agotamiento igual. Pero yo le dije, es que yo quiero ir porque a mí eso me encanta, porque quiero ir a ver cómo decoraron los stands, porque pues todo es una inspiración para nosotros. Él me dijo, pues la única sería silla de ruedas. Oh, qué palabrota. Y me dio la orden. Me dio la orden para que la EPS me entregara la silla de ruedas. Y ahí me senté y dije, la vida me cambió. Y realmente la vida me sentó. Nos contabas que en ese evento tú veías que eran tus papás quien te movían y tú decías, wow, esto no es simplemente algo que me haya cambiado la vida a mí, sino que como familia nos cambió. Sí, realmente sí. Fui a la COP16, bajo toda mi dificultad fui un rato, solamente pude ir un día. Fuimos en sillas de ruedas, mi madre pues me llevaba, y si no era mi padre. Y ahí entendí que el proceso no era solo conmigo, que aquí abarcaba toda mi familia. Y fue un momento al mismo tiempo muy lindo porque yo dije, Diosito, tú me vas a parar. Así es. Y vamos a tener otro podcast en donde vamos a ver de seguro toda esa evolución que ha sido muy fuerte, pero que, mejor dicho, no me cansaré de decir en este podcast esa palabra de guerrera, que incluso me decías, ya no puedo manejar mi automóvil, Sí. pero eso no me ha detenido. No. Compraste una moto preciosa que me dices, voy a personalizar, mejor dicho, la voy a hacer tan mía. Y tú dices, a pesar de los cansancios, me decías, todos los días tienes terapias, todos los días tienes que ir a terapia. Hay momentos en los que el hormigueo de pronto baja un poco, pero hay días en los que los hormigueos es bastante fuerte y quiero agradecerte también por eso, porque sacar ese espacio de decir, Liz, ven, quiero contar mi historia, tal vez no sé cómo amanezca mañana, pero sea como sea, quiero estar en ese lugar constante. Entonces, hablabas algo que me gustaría que contáramos, y era que a veces las personas juzgamos con nuestra mirada, porque tú decías, la gente como que es poco empática en muchos momentos. Ay, demasiado. ¿Cuáles han sido de pronto comentarios o momentos? Porque sí me gustaría en este momento poder decir cuánto daño podemos hacerle a una persona que está pasando un proceso difícil o un proceso complicado, a veces con nuestras miradas o con nuestros comentarios, cómo podemos hacer eso aún más complicado. ¿Qué te ha sucedido? Mira, esto ha sido súper curioso con decirte que hace poco en un semáforo me dijeron inválida y fue. Y te lo juro que tenía tanta ira. O sea, yo decía, si tuviera ese carro cerca, yo no sé cómo hubiera reaccionado de la ira que me dio cuando me dijo eso. Tremendo. Sí, las personas son fuertes. Es que yo siento que la sociedad ha hecho que las personas también se vuelvan fuertes. Y sí, con la mirada, mira, al principio, pues ya como que estoy dejando que todo pase, ¿no? Como que estoy tratando de que no me afecte, no me importa, aunque tú no creas, a uno sí le importa y a uno sí le afecta. Uno lo que aprende es como darle un manejo, ¿sí? De tal manera de que, ay, bueno, ya sé que son así, no hay nada que hacer. Pero sí
O sea, te señalan. Es increíble porque me ha pasado que voy a un restaurante y, y es como que, ay, no, llegó la discapacitada, entonces son maneras que uno dice, yo no quiero que me traten así, Okay. ya, yo no quiero, y yo creo que por eso me limitaba mucho a contar mi historia, porque sí, muchas personas intentaron como buscarme y decirme, ven, ¿qué tal si contamos su historia? Ven, ¿qué tal? Y yo decía, no, porque no quiero que lo vean como, ay, la pobrecita, y como vender, sí, por medio de la lástima, yo no lo quería. Ajá. Y por eso te busqué a ti, porque yo dije, no, esta chica está mirando con otros ojos a los emprendedores y ahí sí quiero estar. Sí, o sea, que no lo vean como esa pobrecita, sino que bacano que a pesar de, pues sigue buscando herramientas, pero no vararse, ¿sí? Claro. Porque por supuesto, o sea, estoy a veces yo le digo a mis familiares, a veces estoy en una montaña rusa de emociones, hay días que no me quiero parar de la cama, hay días que digo, ¿por qué? Claro. Pero después digo, no, no tengo que pensar el por qué, sino el para qué. Diosito, ¿qué me tienes preparada? Eh, o a veces me levanto con toda la energía y me pasa que a veces me levanto tan bien que yo digo, como que ya va a pasar, Dios mío, gracias. Hoy es un nuevo día, hoy voy con toda motivada y quiero como ir a caminar rápido y verdad que no puedo, ¿sí? Pero aún así no desisto ni de mi emprendimiento. Eh, Cuando pasó todo esto y pues ya por mi condición física, por mi condición en general, me tocó tomar la decisión más dura, que es empezar una calificación de invalidez. Y pues, como te lo dije, esa palabra me golpea todavía demasiado. Se me hace un nudo. Y en ese momento que tomé la decisión, que fue hace poco, tuve cita con neurología, fisiatría, psicología, y me dijeron, Tefa, tienes que aceptarlo. Tienes que entender que es algo que está sucediendo. Y como tú muy bien lo dices, no te preguntes el por qué, sino el para qué. Y te felicitamos porque estás dando lo mejor de ti. No. Pero también necesitamos que aterrices y que entiendas que no vas a poder en este momento hacer esa empleada de antes. O no vas a poder manejar tu emprendimiento como lo manejabas, porque sencillamente el cuerpo no te está respondiendo de la mejor manera. Dije, ok, lo primero que pensé es, cierro las puertas de mi emprendimiento, que ha sido una lucha de 5 años. Que ahí creo que fue donde me escribiste. Exacto. Que ibas a cerrar tu emprendimiento. Exacto. Ahí dije, nada, yo cierro las puertas de mi emprendimiento porque no me da ni mentalmente ni física como para pensar en un proceso, porque te digo que es un proceso bastante duro. Yo ya empecé pruebas de neuropsicología y esas pruebas son muy fuertes, o sea, son muy fuertes y son de horas, ¿sí? Por ejemplo, este sábado tengo un examen de 4 horas. Y es un proceso bastante agotador. Entonces dije, nada, me toca cerrar las puertas y que sea lo que Dios quiera. Mire, he conocido infinidades de especialistas, muchos, pero hay una puntual que quiero agradecerle. Ella es una neuropsicóloga, no recuerdo el nombre, pero ella revisó mi historia, revisó mis exámenes, todo, y me dijo, ¿de qué religión eres? Yo le dije, soy católica. Y me dijo, ok, te voy a mandar con otro especialista y espero que este sea el último especialista. Y yo, me mandó con un sacerdote. Wow. Sí. Me mandó con un sacerdote, el sacerdote es psicólogo. Wow. Y yo siento que soy el mejor especialista. Porque él ya empezó a darme otras herramientas, ¿sí? O sea, los médicos y los especialistas pues te da el bastón, el caminador, la silla de ruedas,
está el otro especialista que te dice, bueno, vamos a caminar así, vamos a hacer este deporte, pero el más importante es el espiritual, sin duda alguna. Claro, tremendo. Y cuando ya llegué a ese nivel, yo dije, no, yo voy para grandes cosas. Y pues con este sacerdote, pues yo le comenté, le dije, lo que más me tiene inquieta en ese momento es qué va a pasar con mi emprendimiento, porque es que lo amo. O sea, yo siento que yo nací para emprender y no puede ser que por mi condición tenga que cerrar, no es justo. Y él me dijo, la decisión de Dios es aceptada y tienes que pedir con mucha fe qué va a pasar. Pues justo estábamos hablando con alguien y esa persona me dijo, pues si tú lo aceptas, asociémonos. Yo me pongo al frente de la empresa, de tu emprendimiento, mientras tú te dedicas a recuperarte 100%, porque sé que vas a salir adelante. Y nada, tomé esa decisión. Como te digo, en ese momento estoy enfocada en mi salud, 100%, y esa persona ya empezó fuertemente. Van a haber muchos cambios en mi emprendimiento, por supuesto, mucha organización, mi logo cambia, mi nombre cambia, pues por el tema de que hubo una negociación, sí, entonces esta persona pues obviamente también tiene unas ideas que son respetables, pero le agradezco porque esa persona me dijo, hagámosle con toda, porque sé que lo que has trabajado, que quien tiene emprendimiento sabe que esto no es fácil, pues no lo vamos a echar a la basura. Yo tengo paciencia y tengo fe en Dios de que me voy a recuperar. Y así va a ser, estoy totalmente segura de que esto simplemente será un testimonio de lo que tú tendrás para contar y para levantar a muchísimas mujeres y emprendedoras. Aquí quiero decirte y quiere dejarles algún mensaje a esas personas que de pronto pueden estar viviendo alguna situación, porque a veces uno dice, ¿por qué a mí? Y cree uno en momentos que solo le sucede a uno, pero estoy totalmente segura que hay muchísimas personas, mujeres, hombres, que nos pueden estar viendo y pasando una situación diferente, y puede que no con la misma fuerza que tú, puedan estar en una depresión, tal vez en pensamientos de quitarse la vida, en decir, ¿ya para qué? O sea, me volví una carga, o esto ya no va a cambiar. ¿Qué le podrías decir en este momento? Mira, definitivamente el mejor consejo que yo puedo dar es nunca desistan de Dios, primero que todo, ni de sus sueños. Yo siento que el éxito de esto es perder la pena 100%. Yo te contaba que yo nunca había estado en cámaras y que me habían buscado, pero yo decía que no. Pero esto ha hecho que yo toque muchas puertas, ¿sabes? Con el fin de superarme, con el fin de aceptar lo que estoy viviendo. El mejor consejo que yo les puedo dar es no desistan, luchen, hablen, pidan ayuda, porque no es fácil y cada quien vive su proceso a su manera. Cada quien toma la decisión si se quiere aislar, si quiere mejor estar con muchas personas. Pero lo que sí te puedo decir es que uno nunca está solo. Y tarde que temprano va a aparecer un angelito que tú vas a decir, bueno, ¿y por qué esta persona está aquí? Pero esta historia yo espero que sea una inspiración para que se den cuenta de que después de que tú tengas una organización y tengas claro tus sueños y tus metas, nada te va a detener. Hablemos un poquito de tu emprendimiento, específicamente a qué se dedica, cómo lo pueden encontrar, porque obviamente, como ustedes han escuchado, ya no se va a cerrar, sino que pues se le va a dar un nuevo enfoque. Entonces, ¿cómo expliquemos un poco qué personas pueden obtener los servicios, cómo los pueden encontrar en redes sociales y números de teléfono, todo para que las personas que están interesadas necesitan tu servicio lo puedan adquirir? Bueno, nosotros estamos en Instagram como dulce-decoración y café. Somos una empresa de organización de eventos enfocados 100% en eventos corporativos. A partir de este momento, pues da un giro de 360 grados, diría yo.
Nos estamos enfocando 100% solo eventos corporativos y detalles corporativos. Okay. Ya era lo que te contaba al principio, darle como una asesoría y ese es como nuestro plus. Nuestro plus es darle una asesoría a recursos humanos con el fin de que hagan algo diferente, resaltando siempre el valor que necesitamos escuchar todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, no sé, la gratitud es algo que no se nos puede olvidar. Entonces son como esos pequeños detallitos los que nosotros hacemos resaltar en este momento. Y por allí, por el Instagram, simplemente escriben y ya pueden... Sí, nosotros asesoría. tenemos 3 personitas que están a la disposición de las empresas, que ellos lo que hacen es darle la asesoría completa. O sea, nosotros cuando ustedes nos hablan, no les va a llegar el mensaje inmediato como que hola, bienvenido a Dulce de Corazón. No, inmediatamente tienes el contacto con alguien. Okay. ¿Sí? Y siempre programamos una visita empresarial, ¿ya? Entonces va una persona, te escucha las necesidades, porque lo que nosotros hacemos es como cubrir esa necesidad de la empresa. Entonces no queremos dar un detalle, queremos celebrar una fecha especial y asimismo les vamos dando como esa asesoría correcta para que todo salga de la mejor manera y podamos coleccionar momentos juntos. Estefanía, para ir cerrando esta entrevista, ¿qué ha significado este proceso para tu hijo? Me decías, y es que la última convulsión que te dio fue él quien se dio cuenta que estaba pasando algo contigo. Y quiero preguntarte, ¿qué significa para ti ser mamá y cómo has afrontado todo esto desde ese rol? Mira, ser mamá para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo sé que muchas personas dirán como que bueno, ya está el niño, justifícalo. Pero no, de verdad que ser mamá es la mejor experiencia que uno puede tener. Es más, admiro las mujeres que toman la decisión de decir nunca voy a tener hijos porque simplemente no me gusta. Y es respetable. Sí, claro. Pero en el caso mío, ser mamá ha sido una inspiración completa. O sea, lo volvería a vivir las veces que Dios quiera. Sin duda alguna. O sea, ellos son alegres. Ella es esa chispa de felicidad que uno necesita en la vida. ¿Ya? Es lo mejor, sin duda lo mejor que me ha pasado es mi hijo. ¿Cómo lo ha tomado él? Martín lo ha tomado de una manera muy madura para tener la edad que tiene. Martín tiene apenas 5 años y ha sido una persona que, con decirte que hay mañanas que me ve tan maluca que me dice, mamá, tranquila, yo hago el desayuno. Ay, tan bello. Y yo como que, no, mi amor, tampoco así. Pero sí, ha sido una persona que me ha comprendido y a veces sale con unas palabras que yo digo, Dios mío, pero este niño, ¿de dónde saca eso? Entonces, por ejemplo, cuando me ve muy chico palada, me dice, mamá, tranquila que todo va a estar bien. O cuando estoy como con la cara hinchada de tanto llorar, me dice, mamá, ¿tú no crees que una mujer con la cara hinchada se ve fea? ¿Por qué no te maquillas? Ay, tan bello. O después me dice como, mentira, mamá, eres hermosa de la manera en que sea. O sea, ¿me entiendes? Es la última vez, efectivamente, me cuida mucho, demasiado. Entonces, cuando me ve muy maluca, me dice como que, mami, ¿estás bien? Mami, llamamos a mi abuela. Mami, llamo a mi papá. Mami, ¿qué hago? Okay. Entonces lo he enfrentado de una manera increíble. Obviamente lo tengo en acompañamiento. Siento que es necesario pues el tema de psicología, porque él mismo me lo dice. Una vez me dijo, estoy muy feliz porque te tengo más seguido en casa. Y antes casi no te veía, sino solo los domingos. Entonces eso me tiene muy feliz, pero me tiene muy triste porque ya no eres igual que antes, ya no corres, mamá. Ya, entonces son cosas que uno tiene que respirar y decir, bueno, por lo menos estoy feliz que sé que estoy criando un excelente hombrecito. Y me siento muy orgullosa de todo lo que tengo en ese momento, contenta, feliz. Y me dijo, no, una bendición, literal una bendición más que Dios me da. Estefanía, muchísimas gracias de verdad por abrirnos tu corazón, por contarnos tu historia, por sentir que este era un espacio seguro
donde querías estar. Para finalizar, ¿quieres de pronto dejar algún mensaje a todas esas personas que han llegado hasta el final de este episodio? Bueno, Liz, primero quiero darte las gracias a ti por abrir estos espacios tan increíbles y que las personas escuchen esas historias que hay detrás de estos grandes emprendimientos. Muchísimas gracias por permitirnos como entrar un poquito más de esa humanización de marca que somos, y darle gracias a todas las personas que en su momento me han apoyado. Este es el mejor momento para hacerlo. Médicos, especialistas, amigos, colegas, proveedores, todas estas personas de las cuales de verdad tengo solo palabras de agradecimiento. Y pues por último, nuevamente a todos esos emprendedores con toda que nosotros podemos. Y a ustedes, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartirlos para que juntos podamos crecer. Chao.